Muchos de ustedes quizá hayan escuchado esta expresión, simultáneamente justo y pecador. Bueno, el título de este tema está en forma de pregunta, simultáneamente justo y pecador. Esta enseñanza proviene de Martín Lutero. Martín Lutero decía, simul justus et peccator, que significa precisamente simultáneamente justo y pecador. Esta opinión de Lutero pues ha sido adoptada por el mundo protestante y lo que enseña, o por lo menos como se enseña, es lo siguiente. El hombre es pecador, pero por los méritos de Cristo, ante los ojos de Dios, es contado como justo. Pero permítanme explicarlo mejor. El hombre, aunque aún no haya abandonado el pecado, mientras aún peca, puede ser tenido como justo. Eso es lo que enseña esta, esta doctrina, ¿no? Simul justus et peccator. Está en latín, en español significa simultáneamente justo y pecador. Pero nosotros queremos actuar como los cristianos de Berea, que dice la Biblia que eran los más piadosos, porque ellos comprobaban si lo que el apóstol Pablo decía era de acuerdo a las escrituras. Martín Lutero fue usado por Dios para exaltar la Biblia sobre la tradición. Nosotros queremos hoy también comprobar con la Biblia si esta doctrina es correcta, porque recordemos que los reformadores, entre las cosas que le acusaban a la iglesia, era que la iglesia se declaraba infalible. Si la iglesia interpretaba la escritura de una manera, eso era cierto. Es lo que defendía la iglesia, ¿no? Entonces, pues bueno, si los reformadores estaban en contra de eso, no podemos darle a los reformadores tampoco esa credibilidad ciega considerándolos infalibles, ¿no? Así que vamos a confirmar si lo que ellos dicen está a la ley y al testimonio. Así que, ya que Lutero dice que el hombre puede ser simultáneamente justo y pecador, necesitamos entender qué es una persona justa y qué es una persona pecadora, para entender primero a qué se refiere el término simultáneo, más exactamente, el término simultáneamente justo y pecador, y saber también si es posible ser simultáneamente justo y pecador. ¿Quién es el justo? Vamos a dejar que la Biblia nos hable y nos diga quién es el justo. ¿Cuál es la definición bíblica de una persona justa? ¿Quién me hace el favor de leer 1 de Juan, capítulo 3, versículo 7? Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Muchas gracias. ¿Quién es el justo según este versículo? El que hace justicia. Quiero que pongamos atención que se nos advierte antes. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Quizá con mirada profética, el apóstol vio que en el futuro vendrían personas enseñando que se puede ser justo sin hacer justicia, que Dios cuenta como justos a los pecadores, que el hombre, aunque cometa pecado, por los méritos de Cristo, ante el trono de Dios puede seguir siendo contado como justo. Pero nos dice el apóstol Juan, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. ¿Quién es el justo? El que hace justicia. Otra pregunta que puede surgir es, ¿hace justicia porque es justo o es justo porque hace justicia? Bueno, si el versículo dijera, el que es justo hace justicia, se podría entender entonces que primero es justo y luego hace justicia. Pero el versículo no dice así. El versículo dice que el que hace justicia es justo. Primero hace justicia y entonces es justo. Entonces, según la Biblia, una persona justa es una persona que hace justicia. Grabémonos primero esa definición. Okay. Así que preguntamos, ¿qué es la justicia? Porque justo es el que hace justicia. ¿Qué es lo que hace esta persona para ser constituida justa? ¿Qué es esa justicia?
Vamos a ver qué nos dice también la escritura. Alguien que de favor me lea esos dos versículos. ¿Qué es la justicia? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Salmos también, hermano. Hablará mi lengua, tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Listo, mi hermanito. Muchas gracias, hermano. Ok. Primero, vemos que el mandamiento es justo. Los mandamientos de la ley de Dios. Es una característica de la ley, la justicia. Y luego Salmo 119 que leyó nuestro hermano Guillermo, dice, todos tus mandamientos son justicia. Los mandamientos de Dios son justicia. Entonces, si 1 Juan 3:7 dice que justo es el que hace justicia, está diciendo que justo es el que guarda los mandamientos de Dios. ¿Correcto? Por eso nos dice también el Espíritu Profecía, en perfecta armonía con lo que dice la Escritura, que la justicia es obediencia a la ley. Eso lo encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 430, párrafo 1. Ahora, eso es la justicia. ¿Qué es el pecado? Primera Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ok. La injusticia es pecado. La palabra justicia es opuesta a injusticia. Significa entonces que la palabra justicia también es opuesta a pecado, porque injusticia es lo mismo que pecado. ¿Correcto? De ahí que 1 Juan 3:4 nos diga que pecado es infracción de la ley. Si pecado y justicia son opuestos, tiene sentido. Por un lado tenemos que pecado es infracción de la ley y por otro lado tenemos que justicia es obediencia a la ley. Exactamente lo contrario. Justicia y pecado. Ok. El justo obedece la ley, porque el justo es el que hace justicia. Perfecto. Así que vamos a ver otros versículos que también nos reafirman aún más esta idea de que justo es el que hace justicia. Ezequiel capítulo 18 versículos 5 al 9. El hombre que fuera justo e hiciera según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno que el deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento y cubriere el desnudo con vestido, que no prestare interés ni tentare usura, que de la maldad extrajere su mano e hiciera juicio y verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Y muchas gracias, hermano. Muy bien. Quiero que notemos que después de describir, ejemplificar obediencia a los mandamientos, habla de no cometer robo, retraer la mano de la maldad, dar de comer al hambriento, etcétera. Después dice que el que camina en las ordenanzas de Dios, dice, este es justo, este vivirá. ¿Quién es el justo? El que obedece los mandamientos de Dios, el que hace según el derecho y la justicia. Entonces Ezequiel concuerda con el apóstol Juan en que justo es el que hace justicia. Ezequiel de una vez explica qué es la justicia y habla que justo es el que obedece la ley de justicia. Muy bien. Noten que es justo y por lo tanto vivirá. Muy bien. Ahora, si justo es el que hace justicia, ¿qué es un pecador según la Biblia? ¿Qué será? Vamos a dejar que nos responda la propia Biblia. Isaías capítulo 13, versículo 9. Vamos a pedirle a nuestra hermana Máxima si nos puede hacer el favor de leer el texto en pantalla. Isaías capítulo 13, versículo 9. Ese versículo y el que sigue después, por favor.
He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raír de ella a sus pecadores. El Ezequiel, alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. muchas gracias. Ok, mucha atención a lo que leyó nuestra hermanita. Isaías nos dijo que en el día de Jehová, el día del juicio, los pecadores van a ser raídos, ¿sí? Lo que le espera al pecador es la muerte. Ok, la paga del pecado es muerte. Muy bien. Ahora, el pecador va a morir, ¿correcto? ¿Y qué nos dice Ezequiel 18? ¿Quién es el que muere? El alma que pecare. Entonces, el pecador y el alma que peca son el mismo grupo de personas. El justo, decía Ezequiel, vivirá, pero el pecador será raído, nos dice Isaías. Y acá, el que peca, morirá. Entonces vemos que pecador es el que peca, ¿correcto? Esa es la definición. Algunos dirán, no, nosotros ya nacemos pecadores condenados por el pecado de Adán. Adán pecó, nos heredó una carne con tendencias al mal. Esa carne Dios la cuenta como pecado y somos culpables y estamos condenados por el pecado que Adán cometió. Pero este versículo es muy claro. Dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre. Nosotros no llevamos la culpa de Adán. Yo no soy condenado a la muerte porque Adán pecó. Yo soy condenado a la muerte porque yo peco. El alma que pecare es la que morirá. No podemos culpar a Adán de nuestra perdición. Somos responsables, somos arquitectos de nuestro propio destino. Noten también, la justicia del justo será sobre él. ¿Quién es el que tiene justicia, según Ezequiel 18? El justo. Y la impiedad del impío será sobre él. ¿Quién es el que tiene la impiedad? El impío. La justicia, dijimos según 1 Juan 3:7, constituye al justo como justo. La impiedad es la razón por la cual el impío es constituido como impío. ¿Correcto? El que hace justicia es justo, el que hace impiedad es impío. El que hace pecado es pecador. Por eso va tanto el que peca en Ezequiel 18:20 como el pecador de Isaías 13:9, ambos tienen el mismo destino porque se trata de la misma clase de personas. Ok, justo es el que hace justicia y pecador el que hace pecado. El justo vive para siempre, según leímos en Ezequiel 9:18-9, y el pecador muere para siempre. Ok, así que preguntamos, ¿podemos ser simultáneamente justos y pecadores? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Buenas, buenas con todos, hermanos. Dice acá Isaías, pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Salmos 37-34. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Salmos 104-35. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Ok, vemos que los pecadores, el destino de los pecadores, según estos versículos, es la destrucción. Serán consumidos, serán destruidos, dejarán de ser, dice el libro de Salmos e Isaías. Ese es el destino de los pecadores. Vamos a ver el destino de los justos. Isaías 26, 1 y 2. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad, tenemos salvación, puso Dios por
por muros y ante muros, abrir las puertas y entrar la gente justa, guardándola de verdades. Salmos 37, 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Isaías 31, 10. No, 3, 10. Decid al justo que la ira bien porque cometerá de los, comerá de los frutos de sus manos. Muchas gracias, hermano. Ok, ya vimos el destino del pecador, que es la destrucción. El destino del justo, muy diferente. Dice, nos leyó nuestro hermano en Isaías, que cuando, bueno, el contexto de Isaías 26, la santa ciudad ya ha descendido, y entonces cuando se pronuncian esas palabras, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Quién es el justo? El que guarda la verdad, dice el versículo, y también, como ya leímos en otros pasajes, el que hace justicia. Esa gente es la que entrará a la santa ciudad. Esos justos, dice Salmos, heredarán la tierra y vivirán para siempre. Vida eterna es lo que espera a los justos. En palabras de Isaías, a los justos les irá bien, porque comerán de los frutos de sus manos. Ok. Al justo le va bien porque entra a la santa ciudad y hereda la vida eterna. El pecador no entra a la santa ciudad. El pecador es consumido por el fuego, es destruido y deja de ser. ¿Puede ser entonces el justo y el pecador la misma persona? La lógica, la razón, nos dice que no. Uno es consumido, otro vive para siempre. Uno deja de ser, otro no deja de ser nunca. Uno tiene como destino la vida eterna y otro la muerte eterna. Uno dicha, otro desdicha. No son el mismo grupo de personas. ¿O puede alguien recibir simultáneamente la vida eterna y la muerte eterna? El cielo y el infierno. Si esto es posible, entonces es verdad eso que se dice, que el hombre es simultáneamente justo y pecador. Pero ya vemos que no es posible ser simultáneamente justo y pecador. Porque no podemos simultáneamente tener estos dos destinos. Ok. Muy bien. Ahora vamos al libro de Ezequiel, capítulo 33, versículos del 13 al 16. Nos lo va a leer, de favor, nuestro hermano Fausto. Bien, dice Ezequiel 33, 16. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y al confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Gracias. Ahorita me va a ayudar a leer con la parte que sigue de esa cita, pero por lo pronto vamos a ver esto. Dice que el justo, Dios le dice vivirás, porque ya dijimos que el justo es el que vive para siempre, pero el justo corre el riesgo de confiar en esa justicia y cometer iniquidad en singular, en singular. ¿Qué pasa si el justo comete un pecado? ¿Qué dice el versículo? Todas sus justicias no serán reconocidas. Esos actos de justicia, según hemos visto, son los que constituyen al justo como justo, pero ya no les son recordados. Entonces, ya no tiene aquello que lo constituía justo. ¿Ahora qué es? Ahora es pecador, porque pecador dijimos que es el que peca. Él ha hecho iniquidad, ya no es justo, ya no puede merecer esa vida eterna que se le había prometido, sino que ahora morirá. ¿Quién es el que morirá? Según los versículos anteriores, el pecador. Quiere decir que el justo, al cometer un pecado, es transformado en pecador. Así fue con Adán. Cuando Adán cometió el primer pecado, fue hecho pecador. Así somos todos los seres humanos. Al momento que cometemos nuestro primer pecado, somos constituidos pecadores. No por el pecado de Adán, ya lo leímos en Ezequiel 18. El Hijo no llevará el pecado del Padre. La impiedad del impío será sobre él y la justicia del justo
de la misma manera. Ok, ahora sí, hermano, en la siguiente parte del pasaje. Dice, y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, él se convierte de su pecado y hiciere según el derecho y la justicia. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminara en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se les recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Gracias. Notemos cómo estos versículos ligan, primero, las justicias al justo. El justo tiene justicias que cuando peca ya no le son recordadas. El impío tiene impiedades, pecados, que cuando obedece ya no le son recordados. Es lo que dice la escritura, no lo que dice Apia Sauce. ¿Sí? Entonces, el impío se demuestra una vez más, es la persona que comete pecado y justo es la persona que hace justicia. Ok, pero si este impío se vuelve de esa impiedad, abandona el pecado y ahora hace justicia, ninguna de sus iniquidades le será recordada. Eso es arrepentimiento. No solamente dolor por el pecado, sino abandono del mal. Ok. Y ahora vivirá. Le espera el destino que dijimos que es para el justo, la vida. ¿Por qué? Porque se volvió de la maldad y ahora hizo justicia. Hay gente de los que defienden que podemos ser simultáneamente justos y pecadores. Entre ellos tenemos a George Knight. Él escribió un libro que se llama Yo solía ser perfecto. Y él dice en ese libro, da un consejo sobre cómo deberíamos orar. Y dice, cuando ores, dile a Dios, Señor, acabo de pecar, pero aún soy justo. A ver, la Biblia dice que justo es el que hace justicia, no el que hace pecado. ¿Cómo voy a orar yo y tener el descaro de decirle a Dios, aunque yo pequé y tu palabra dice que el que peca es pecador y no justo, yo aún soy justo? Eso no es fe, eso es presunción y es contrario a las escrituras. El que hace pecado es pecador, el que hace justicia es justo. Y según este pasaje que acabamos de leer, si yo cometo una iniquidad, solamente una, dice, si el justo hace iniquidad una, ¿sigue siendo justo? No. ¿Qué decía el versículo? Ninguna de sus justicias le serán recordadas. La justicia que lo constituye justo ya no es tomada en cuenta. Ahora es un pecador y recibe la suerte del pecador, que es la muerte eterna. Entonces, no podemos pecar y decir, Señor, yo sigo siendo justo aunque acabo de pecar. Tampoco podemos, bueno, acusar a una persona que se ha arrepentido de sus pecados como que aún es pecadora, porque dice este último versículo que ninguno de sus pecados le serán tomados en cuenta. Por la justicia que hizo, vivirá. Ok, ahora vamos a hablar del tema del manto de la justicia de Cristo. Esta imagen, pues seguramente muchos la conocen. Quiero pensar que la intención del autor de la imagen era otra, porque aquí se puede interpretar algo un tanto peligroso. Vemos aquí al pecador con sus ropas manchadas que representan su pecado, siendo cubierto por la vestidura que representa la pureza del carácter de Cristo. Cristo coloca su manto de justicia en esta imagen sobre las ropas sucias del pecado. Y aunque puede sonar bonito y agradable, vamos a ver si la Biblia también confirma que esto sea así. Vamos a hablar del manto de la justicia de Cristo. Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 5. Vamos a pedirle a nuestro hermano Freddy que nos haga el favor de leer Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 5. Bienvenido, hermano. Amén. Buenas noches, hermano Abdías Sousa. Dios te bendiga. Bueno, dice, me mostró el sumo sacerdote Josué
el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que has cogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y les vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Amén, hermano. Muchas gracias. Muy bien. Prestemos atención a los detalles de la escena. Josué estaba vestido con vestiduras viles. ¿Qué dice la Biblia que representan esas vestiduras viles? Mira que he quitado de ti tu pecado. Dice, quitadte las vestiduras viles. Y luego, he quitado de ti tu pecado. Esas vestiduras viles representaban el pecado de Josué. Dice este pasaje que la otra vestidura, la mitra limpia, que representa la justicia de Cristo, fue colocada sobre las vestiduras viles. ¿Fue colocada sobre el pecado de Josué? No. Pongamos atención. Quitadle las vestiduras viles. Y después que es quitado el pecado, dice, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Te he hecho vestir de ropas de gala. Le vistieron las ropas que representan la justicia de Cristo. La justicia de Cristo no fue colocada sobre las vestimentas del pecado. No se usó para encubrir el pecado. Primero se elimina el pecado y entonces se coloca el ropaje de la justicia de Cristo. Primero Cristo nos lava con su sangre de nuestros pecados y entonces coloca su justicia sobre nosotros, ¿sí? Porque lo que generalmente se enseña es que yo estoy con mis ropas sucias porque no he dejado el pecado, pero Dios me tiene por justo. Aunque yo no sea justo, sino un pecador porque hago un pecado. No es una idea impopular, es algo que se predica muy, muy a menudo. Ok, vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía. Es el matinal Maravillosa Gracia de Dios, página 24, quinto párrafo. Vamos a pedirle otra vez a nuestro hermano Feredi que nos haga el favor. Amén. Dios ha hecho amplia provisión para que podamos comparecer perfectos en su gracia, sin que nos falte nada, guardando la aparición de nuestro Señor. ¿Estás listo? ¿Estás ataviado con el vestido de bodas? Esa vestimenta nunca cubrirá el engaño, ni la impureza, ni la corrupción, ni la hipocresía. Muchas gracias, hermano. Esa vestimenta, la vestimenta de la justicia de Cristo, que es la misma que vemos en Zacarías capítulo 3, nunca cubrirá el engaño, ni la impureza, ni la corrupción, ni la hipocresía. El manto de la justicia de Cristo no cubre el pecado. Primero la sangre de Cristo elimina el pecado. Primero se da la orden, quitadle las vestiduras viles, su pecado, quita su pecado, y entonces coloca la vestimenta de justicia de Cristo. Si fuera cierto que se coloca la vestidura de Cristo sobre nuestras vestiduras de pecado, sería cierta la doctrina de que podemos ser simultáneamente justos y pecadores. Pero no es lo que enseña la Biblia, ni tampoco lo que nos dice el espíritu de profecía. Dios nos hace limpios primero, y entonces una vez limpios, coloca su justicia. Nos limpia de pecado y después coloca su justicia. A veces pretendemos tener aparentemente mucha fe en Dios y decimos, yo tengo fe en los méritos de Cristo y por esos méritos yo soy justo. Soy tenido como justo por los méritos de Cristo, ¿no? Es lo que decimos, aunque yo peque. Yo confío en Dios
y Él me tendrá por justo. Bueno, vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía. Podemos ser tenidos por justos ante Dios, podemos ser justificados en su juicio mientras sigamos cometiendo pecado. Mensajes selectos, tomo 1, página 250, párrafo 2. Vamos a pedirle a nuestro hermano Guillermo, nos haga el favor de leer esta cita. Ya, hermano. En la transgresión de la ley no hay seguridad, ni reposo, ni justificación. El hombre no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con él mediante los méritos de Cristo. Mientras que continúe en pecado, debe cesar de transgredir y llegar a ser leal y fiel. Gracias. Muchas personas creen firmemente que podemos ser justificados mientras aún transgredimos la ley de Dios. ¿Qué dice aquí? En la transgresión de la ley no hay seguridad, ni reposo, ni qué, ni justificación. No hay justificación si estamos transgrediendo la ley de Dios. Debemos primero dejar de transgredir. Debemos arrepentirnos. Todos estamos de acuerdo que para ser justificados necesitamos primero estar arrepentidos, ¿no? Pero ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es no solamente dolor por el pecado, sino abandono del mal. Podemos ir a Isaías, no está aquí en la presentación, pero nos gusta mucho lo que dice Isaías, capítulo 1, si no me equivoco, es el versículo 18, donde dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces Dios nos limpia de pecados, muy bonito, pero leamos los versículos anteriores, el 16 y 17, que generalmente no se leen. Dice: dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Y luego dice: venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados, primero deja de hacer lo malo. Nosotros tenemos primero que dejar de hacer lo malo y entonces Dios recibe nuestro arrepentimiento. Solo así hay justificación. En la transgresión no hay justificación. Podemos clamar: los méritos de Cristo me cubren, los méritos de Cristo me cubren. Pero ¿qué dice la palabra inspirada? El hombre no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con Él mediante los méritos de Cristo. Los méritos de Cristo pueden cubrir el peor de los pecados si el hombre se arrepiente solamente, si el hombre lo deja de hacer. Si no, no. Por los méritos de Cristo, mientras yo no esté arrepentido, mientras yo siga en pecado, no puedo esperar permanecer inocente delante de Dios. Y arrepentimiento, como ya dije, no solamente dolor por el pecado, es abandono del pecado. Podemos leerlo también eso en el libro Camino a Cristo, ¿no? Y los versículos ya citados. Hay que abandonar el pecado si queremos ser justificados. Yo no puedo orar, como dice George Knight, y decirle a Dios: acabo de pecar, pero soy justo. Yo no puedo creer que ante el trono de Dios Él me va a tener por justo si yo no soy justo. Él primero tiene que hacerme justo. Él primero tiene que quitar mi pecado. Él tiene que limpiarme. Cuando Él me limpia, me considera limpio. Y entonces, haciéndome inocente, me tiene por inocente. ¿Qué diríamos de un juez al que se le presenta un acusado, un criminal, y tras ver las pruebas que dicen que el criminal es un ladrón, asesino, estafador, etcétera, el juez dice: bueno, lo declaro inocente? ¿Pensaríamos que es un juez justo o que es un juez corrupto? Que es un juez corrupto. Dios no es un juez corrupto. Entonces, ¿por qué pensamos que Dios haría eso? Que Dios se le presenta a un hombre culpable y Él lo declara inocente. Lo que Dios hace, a diferencia del juez terrenal que no puede hacerlo, es que al culpable primero lo vuelve inocente. El hombre es culpable de transgresión, pero Dios dice: yo he pagado tu culpa. En la cruz pagué tu deuda. Así que ya no eres culpable ante mis ojos, ahora eres inocente. Y una vez que te ha hecho inocente, te declara inocente. Si no fuera así, Dios estaría mintiendo. Si Dios ve a un pecador y dice: este pecador es justo, Dios estaría mintiendo y sería un juez corrupto. Pero Dios no miente. Cristo no miente, es el testigo fiel y su testimonio es verdadero.
Entonces, primero, para poder hablar en armonía con la verdad, nos limpia de nuestros pecados, nos hace justos y entonces declara que somos justos, que es lo que justificación significa. Para poder ser justificados, dice, debemos cesar de transgredir y llegar a ser leales y fieles. Muy bien. Vamos a ir a Éxodo 34:7. Vamos a pedirle a nuestro hermano Feliciano que nos haga el favor de leernos Éxodo 34:7. Hermano Feliciano. Que guarda misericordia, Mishari, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Muchas gracias. Muy bien. Alguno de nosotros puede decir, bueno, Dios es muy misericordioso, y es verdad. Dios perdona la iniquidad, y es verdad. Él quita la rebelión y el pecado, todo eso es cierto. Y podemos decir, así que aunque yo sea pecador, por su misericordia Dios me tendrá como justo, porque es muy misericordioso y se va a apiadar de un hombre pecador como yo. Y sí, Dios perdona el pecado cuando hay arrepentimiento. Por eso dice, a pesar de que Dios es misericordioso y perdonador, ¿qué dice el versículo? De ningún modo tendrá por inocente al malvado. Al malvado, imposible que le tenga por inocente. ¿Qué debe hacer primero entonces? Debe hacer que el malvado no sea malvado, que sea una persona justa, y entonces la va a tener por justo. Tiene que hacer que el malo sea una persona buena, y entonces declarará que es buena. Primero tiene el hombre que arrepentirse, Dios perdonarlo, limpiar su pecado, y entonces declarar que está limpio. Si Dios declara que está limpio una persona sucia, repito, no hablaría según la verdad. Y Dios no es hombre para que mienta. Aunque es muy misericordioso y perdonador, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Su justicia no se lo permite. Y estamos ante un Dios justo. Él tiene que hablar conforme a la verdad. Entonces tiene primero que hacernos buenos y después declararnos. Ok, entonces ya vimos lo que se requiere. Para ser tenidos por justos ante Dios, se requiere ser justos. ¿Sí? Para que Dios declare que somos justos, primero debemos ser hechos justos. Dios nos hace justos y después nos declara justos. ¿Sí? Ok. Los justos, como ya leímos, heredarán la tierra, leímos hasta el principio, y vivirán para siempre sobre ella. La condición de la vida eterna, leímos muchos pasajes, es hacer justicia. Los justos vivirán para siempre, al justo le irá bien, entrará a la santa ciudad, todo eso lo vimos ya con la Biblia, ¿no? Pero alguien dirá, sí, pero explicamos también que justo es el que hace justicia y que la justicia es la obediencia a la ley de Dios. Entonces, yo no tengo poder para obedecer la ley de Dios. No tengo fuerza. Eso es cierto. Humanamente, no hay poder para obedecer una ley divina. Por eso nos dice el libro de Samuel, capítulo 2, versículo 9, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en las tinieblas, porque nadie será fuerte con su propia fuerza. Primero, Él, Dios, se encarga de que los pies de los santos no resbalen y se deslicen hacia el pecado. Él es el que nos guarda de pecado. Es por su poder, porque nadie será fuerte con su propia fuerza. Es por la fuerza de Dios que los santos son guardados lejos del pecado, lejos de la transgresión. La oración del Padre Nuestro es, no nos dejes caer en tentación. Si oramos con fe, ¿Dios cumplirá esa promesa, esa oración de no caer en tentación? Claro que sí. Vendrá tentación,
pero se nos promete que tendremos la fuerza para no caer en ella, ¿no? Nadie será fuerte con su propia fuerza. Con nuestras fuerzas va a ser imposible que venzamos el pecado o que obedezcamos la ley de Dios. Necesitamos una fuerza que no es humana, porque la ley que tenemos que obedecer no es humana. Entonces, solamente Dios puede darnos esa fuerza para poder obedecer esa ley y por esa obediencia ser contados como justos. Justo es el que hace justicia, ya lo leímos. 1 Juan 3:7. Hacemos justicia, somos entonces constituidos justos, somos entonces declarados justos. Y si ese es nuestro proceder, se nos promete: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. No los impíos, no los transgresores. Los justos heredarán la tierra. Yo quiero ser uno de esos justos. Espero que tú, mi hermano, también quieras ser de esos justos que hereden la tierra y vivan para siempre. Si somos pecadores, de ningún modo seremos tenidos por inocentes. Primero tenemos que dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Entonces dice Dios: venid luego y estemos a cuenta. Entonces borraré tus pecados. Si el impío se aparta de su impiedad, leímos en Ezequiel, y hace justicia, ninguna de sus impiedades le serán recordadas. Podemos volvernos hoy del pecado, hacer justicia, y nuestras iniquidades no van a ser recordadas, sino que por esa justicia que ahora estamos haciendo arrepentidos, viviremos. Eso se nos promete en Ezequiel capítulo 33. Entonces, la invitación es que nos apartemos del mal y que hagamos el bien, como nos dice Salmos 37:27. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Esa es la promesa que nos hace Dios. Puedes vivir para siempre. Yo no quiero la muerte del que muere, dice Ezequiel 18:32. Yo no quiero la muerte del que muere. Convertíos pues y viviréis. Él no promete vida eterna al pecador no convertido. Él dice: convertíos y entonces vas a vivir. Yo quiero que vivas, ese es mi deseo, pero no puedo introducir un rebelde al reino de Dios. Si Cristo llevase a los pecadores al cielo, el cielo sería una segunda tierra. La maldición del pecado no terminaría. Él quiere salvar al hombre de sus pecados, no en sus pecados. Quiere primero quitar esas vestiduras viles, ese pecado, y entonces tener esa ropa blanca que representa su justicia. Los que estén en el cielo, ¿qué dice Apocalipsis? Andarán conmigo con vestiduras blancas los salvados, porque son dignos. Necesitamos esas vestiduras blancas, esa justicia, pero no tenemos fuerza para obtener esa justicia que se requiere. Nadie es fuerte con su propia fuerza. Necesitamos esforzarnos con una fuerza que no es humana. Por eso nos dice San Pablo: yo de esta manera trabajo, luchando según la potencia de Él. Pablo trabajaba luchando según la potencia de Dios. No hacía uso de su propia fuerza, porque nadie será fuerte con su propia fuerza. ¿Sí? Él hacía uso de la fuerza de Dios. El poder de Dios está a la disposición del que quiera vencer el pecado. Y para el poder de Dios no hay imposible. Quiera Dios que tomemos ese poder de Dios que se nos da para vencer, para tener la fuerza, para obrar justicia, para ser constituidos justos y vivir para siempre. Que Dios nos bendiga.